Bienvenidos a Entre Dentistas, el podcast donde conocemos las historias y especialidades de diferentes dentistas. Aquí nos reímos, aprendemos y descubrimos el lado más divertido de la odontología. Conducido por el doctor Juan Carlos Loza y el doctor Rafael Gaitán. Este episodio llega gracias a DoctorClick, el software de gestión dental que te devuelve el tiempo que tu administración te quita. Si aún estás anotando tus citas a mano o calculando tus números en Excel, es hora de automatizar tu consultorio. Usa el código DENTISTAS y obtén un descuento especial por ser parte de esta comunidad. Muchas gracias, DoctorClick. Hola amigos, ¿qué tal? Yo soy Juan Carlos Loza. Y yo soy Rafael Gaitán y este es un episodio más de Entre Dentistas. Hola Juanca, muy buenos días Juanca, estamos de día porque es una mañana especial. Es una mañana especial porque tenemos un capo, un doctor de lujo. Tenemos un doctor de lujo hoy día invitado, que ha sido un docente nuestro, de nuestra alma mater, hermano. Me siento orgulloso de tenerlo acá, mi hermano. Tenerlo acá al doctor es que Entre Dentistas suba un peldaño más, mi hermano. Es referente a nivel mundial e internacional. Sí, espero que no se haya arrepentido en ningún momento de haber aceptado la invitación. Esperamos. Pero les cuento un poquito de este doctor. El doctor es docente universitario, casi 25 años aproximadamente. Es un referente en muchas universidades. Ha sido docente en nuestra alma mater, que es la San Martín, con Rafa, pero también ha sido docente de Cayetano, UPC, actualmente está en la Científica. Es empresario, conferencista. El doctor hace de todo, ¿ah? Como te digo, es que no me caben las palabras. Es un referente a nivel y sobre todo es un especialista en una especialidad propiamente dicha que muy pocos lo ven, ¿no? O por lo menos en nuestra época muy pocos lo tenían mapeado. Ahora, claro, la odontología sigue creciendo, se sigue expandiendo, lo ven como referente a él, dicen, no, yo quiero ser como el doctor Aburto, yo necesito ser como el doctor Aburto, yo quiero crecer como el doctor Aburto. Entonces yo creo que gracias a él, la especialidad es que hoy por hoy es lo que en Perú ya muchos quieren ser. Así es. Bueno, bienvenido, ya dijiste el nombre. Tenemos hoy día entonces al doctor Andrés Aburto. Muchas gracias, doctor. Bienvenido a Entre Dentistas. No, muchísimas gracias, Rafael, Juan Carlos. Para mí además un honor estar hoy acá con dos exalumnos muy queridos de la Universidad San Martín. Cuando me escribieron y me llamaron para reunirnos hoy, encantado acepté a la primera, porque yo creo que momentos como estos o espacios como estos nos permiten dejar un poco de lado el trabajo y conversar como lo que somos, como amigos, ¿no? Y contribuir un poco, ¿no? Porque el objetivo también de este espacio, Doc, es que vamos a contribuir con estos jóvenes odontólogos que recién están estudiando o están por salir y pues quieren escuchar un poco ese referente de, oye, a ver este doctor que ha hecho, que me cuente su vida, cómo ha logrado ser conferencista, cómo ha logrado ser empresario de 3 sedes que tiene usted, Miraflores, Jesús María Surco, y encima, oye, qué tan caro será, porque la percepción que puede tener, no sé, pues un estudiante es, oye, por colocar un centro radiológico, no sé, un equipo panorámico cefalométrico, ¿cuánto cuesta? O sea, tengo que tener un papá billetón para hacer eso, ¿no? O una buena línea crediticia para que le pueda solventarlo. Exacto. Ahora nos va a contar un poquito de su historia, Doc. Muchísimas gracias por haber venido. Rafa, tú comienza con la primera pregunta. Yo sé que te gusta iniciar con esa pregunta. Lo que pasa, doctor, es que cuando nosotros estamos en la universidad, en pregrado, muchos no tienen o no están muy capacitados para ver qué hacer, ¿no? Porque terminas la universidad y cae un balde de agua helada, diciendo, oye, todo lo que he invertido, porque pregrado es caro, pregrado se invierte bastante, entonces todo lo que he invertido, ya lo que me pasaba a mí, mi hermano que era practicante, que está en sexto ciclo, ya empezaba a practicar en algunas empresas y empezaba a ganar y empezaba a recuperar poco a poco. Claro. Nosotros no podemos ejercer supuestamente hasta terminar la universidad porque tienes que ser titulado. Entonces tú te titulas, esperas un montón, casi un año para titularte y cuando terminas ya tengo mi papel, les voy a empezar a ejercer. Wow, no hay pacientes,
que necesitas una especialidad, no sabes qué estudiar. Entonces, eso es lo que me gustaría que usted nos diga en qué momento de su carrera de pregrado sabía que la radiología era de usted. Sí, esa es una pregunta muy bonita y muy interesante porque, bueno, me has hecho remontarme a mi época de estudiante, ¿no? Ajá. Yo cuando estudié y en mi universidad teníamos un internado que se llamaba, bueno, 3 internados, ¿no? Uno que era periférico, en la que uno salía, en esa época se salía a distintas provincias, ¿no? A hacer Claro. rotaciones. Pero justamente en la época en la que yo estudié no se podía salir por la época del terrorismo. Entonces nos tocaba quedarnos en Lima, ¿no? Nos íbamos a colegios periféricos, pero no era lo mismo. El segundo internado era que hacíamos clínico, ¿no? Que era un poco hacer todo lo que habías hecho durante todos los años de carrera en pacientes. En ¿no? pacientes, ¿no? En Exacto. la clínica de la Universidad En de la la clínica Cayetano, de la que tú universidad, estudiaste pregrado exacto. en la Cayetano. Exacto, yo hice en la Universidad Cayetano de Heredia, entonces ahí fue la clínica. Y el tercer internado era el internado hospitalario. Y en ese internado hospitalario, que fue el que más me gustó, hacíamos rotaciones en todas las especialidades, ¿no? No solamente el área odontológica, sino también el área médica. Y es ahí donde me tocó hacer a mí una rotación en el servicio de radiología de mi universidad. Y ahí descubrí 2 cosas, ¿no? Una, que me gustaba la parte de diagnóstico a través de imágenes, y la otra que descubrí era que era bueno también haciendo imágenes, ¿no? Pues yo me acuerdo cuando en esa época el residente me mandaba a hacer radiografías, yo las tomaba y me salían bien, ¿no? Entonces a mí, cuando él me decía, oye, qué bien estás tomando, entonces para mí eso me inflaba el pecho, ¿no? Claro. Entonces decía, oye, lo estoy haciendo bien, ¿no? Se refiere a las peripicales. A tomar las periapicales, ¿no? Y luego me enseñaron a hacer panorámicas, yo empecé desde Claro. internado a hacer tomas panorámicas, etcétera, ¿no? Entonces me di cuenta como que esas 2 cosas me llamaron la atención. Y lo dejé ahí, me gustó, así como también me gustaba endodoncia, me gustaba rehabilitación y otras áreas, ¿no? Pero ya luego cuando me tocó decidir qué estudiar, yo en aquella época ya había acabado la universidad, decía, bueno, como todos, a ver qué hacemos ahora, ¿no? Inicialmente lo que hice fue montar un consultorio y me puse a trabajar, ¿no? Para empezar a producir algo, ¿no? Porque Claro. ya habíamos terminado, era la época de trabajar. Y es así cuando, nuevamente volviendo a la universidad, me recuerdo mi experiencia en el centro. Y dije, bueno, ¿por qué no hago radiología, no? Y empecé a averiguar. Y como tú muy bien lo decías, no todos tienen mapeado la radiología como una especialidad, ¿no? O sea, de hecho, en mi época los que nos formábamos siempre éramos 2. O sea, si tú hablas de una promoción de radiología, antes que yo fueron 2, conmigo fuimos 2, y la siguiente promoción creo que fue la más numerosa, que fueron 4, ¿no? 4, claro. Que al final terminaron 3 porque una no terminó, ¿no? Entonces, ¿Y crees que de repente en algún momento, antes, porque hoy día pues la radiología ha incrementado, ha crecido a pasos agigantados, pero crees que de repente en tu época la radiología estaba como que como especialidad un poco subestimada, sí. a como que, periapicales, panorámicas, y hoy día obviamente pues ha crecido y creo que... Exponencialmente. Claro. De todas maneras estaba muy subestimada. De hecho, cuando yo le comentaba a mis amigos que iba a estudiar radiología, se reían, pues, ¿no? Me decían, oye, tú vas a aprender a apretar un botón, me decían, ¿no? No vas a aprender más, ¿no? Y yo le decía, no, pues la radiología no es No es solamente eso, apretar claro. un botón. De hecho, ahora ni siquiera lo hago, ¿no? O sea, la radiología es Con eso puedo irse a la playa ahora. interpretación de imagen. Eso es algo con lo que yo siempre les bromeo a los chicos que me escuchan. Y en general, ¿no? Siempre los fastidio a las otras especialidades, ¿no? A los ortodoncistas, a los rehabilitadores, siempre los fastidio, porque ellos siempre me invitan a darles alguna charla sobre radiología. Y yo les digo, miren, yo estoy acá ahorita conversando con ustedes, puedo estar en la playa, puedo estar en el Caribe, en la China, y el consultorio sigue funcionando, ¿no? Las máquinas siguen funcionando, las No máquinas necesita, no paran. O no sea, necesita que yo esté sentado ahí al lado, ¿no? totalmente. Y yo les decía, a ver, ustedes váyanse de vacaciones un mes. Me Es muero. un mes que no trabajan. No, sí, Es lo un que- mes que no trabajan, es- porque es- no te es- puede llevar el paciente, ¿no? Totalmente. Entonces, Son vacaciones que no son pagadas y encima que no son pagadas, gastas. Exacto. Es que es la realidad, ¿no? Entonces eso fue algo que yo siempre se los digo ahora y creo que fue lo que ha ido motivando a que hoy en día haya más gente que quiere estudiar radiología, ¿no? Creo que los agarré por ahí. Claro. Y mira, y aunque no lo creas, mucha gente que ya tiene una especialidad incluso está pensando hoy en estudiar radiología. De hecho, acabamos de lanzar una especialidad nosotros y cuando hacíamos las entrevistas, muchos de los que postulaban Ya tenían una especialidad tenían previa. una especialidad, ¿no? O sea, o eran ortodoncistas, o eran rehabilitadores, endodoncistas, casi todas las especialidades, ¿ah? Y cuando yo les preguntaba el por qué querían hacer radiología, uno, porque me decían que era una especialidad que era transversal a todas y obviamente les iba a ayudar a aprender mucho más de su especialidad, que es válido.
Pero la otra respuesta que me daban era porque pensaban también en la parte económica, ¿no? Decían, yo no toda la vida voy a trabajar y voy a estar sentado en una unidad dental, ¿no? Entonces tengo que pensar en mi futuro. Y su futuro para ellos era, bueno, pensar en algo que te pueda dar pues un rédito económico sin necesidad de estar ahí pegado a ese sillón como normalmente lo haces cuando eres dentista, ¿no? Entonces esas fueron las dos respuestas que me dieron y que me llamó mucho la atención, ¿no? Durante esas entrevistas. Y luego yo pensándolo decía, bueno, tienen razón, pues, ¿no? Porque primero que la especialidad es transversal a todas, o sea, no hay ninguna especialidad que no se libre, ¿no? Todas las especialidades. Todas tienen que pasar por ahí. Incluso forense, ¿eh? Y mira, la experiencia bonita, y hablando de esa experiencia, la San Martín tuvo una experiencia muy bonita con esa área, ¿no? Porque no sé si ustedes recuerdan, pero hace unos años atrás se reconstruyeron los rostros de los santos, ¿no? Claro, sí, señor. De Santa Rosa y San Martín de Porres, y de San Juan Macías, que era un español. Y en esa participamos nosotros como universidad, haciendo las tomografías a los cráneos, pues, ¿no? De Santa Rosa, de San Martín de Porres. Entonces, ¿para qué? Para luego reconstruir sus rostros reales en base a su osamenta, para ver lo más real posible de sus rostros, ¿no? Entonces, miren, ese es un área que, por ejemplo, uno no lo hubiera pensado. Sin embargo, ahí me acuerdo y que está alejado un poco de la odontología. Y que está alejado de la odontología y que Bueno, gracias a... de por sí la arqueología está muy relacionado pues con la parte de tomografía y la parte de los software para reconstrucción. Y A partir de esa experiencia yo he tenido ya otras, ¿no? Me han traído cráneos precolombinos, ¿no? Para hacerles tomografía. Wow. Esos que son así cráneos alargados, Claro. que a veces ni entraban en el equipo, teníamos que tomarlo en dos partes, ¿no? Claro, Para que entre, porque eran tan grandes que no Pero entraban. la pues, ¿no? experiencia increíble. Pero la experiencia es muy buena, ¿no? Estudios de San Marcos, así, es más, yo me acuerdo que venían con resguardo, ¿no? Porque los sacaban pues, de los museos, ¿no? Para poder traerlos a hacerle los estudios. Entonces, mira, cómo a través de la radiología y a través de las imágenes hemos podido entrar en diferentes áreas de la odontología, ¿no? Claro. Terminaste la especialidad, empezaste la especialidad también, en esa época también me comentabas que la única especialidad de radiología era la Universidad Cayetano Heredia. Así es. ¿Ok? Terminaste, ¿son 3 años? 4 2 años. 2 años de especialidad. ¿Y cómo haces tu primer centro? ¿Qué necesita alguien para hacer su primer centro? ¿Qué máquinas como mínimo debe tener hoy por hoy? Porque antes es totalmente distinto. Antes me imagino que un panorámico era suficiente y después un panorámico cefalométrico y después más porque antes incluso Más analógico también, ¿no? Claro, antes era analógico, ahora ya es un poco más digital y demás. Ahora ya vemos otras cosas en 3D, 4D, 5D, alineadores, es todo un mundo. Pero ahora, ¿qué es lo que necesitan o los muchachos cómo pueden empezar para hacer su centro radiológico? Ya. Yo creo que hoy en día es un poco más asequible al recién egresado, ¿no? En mi época fue más difícil, o sea, les voy a contar un poco mi experiencia, no fue tan fácil, no es que yo termino y ya monto mi centro y listo, ¿no? Empezando porque yo cuando me formé, estoy hablando hace 25 años atrás, con imágenes analógicas. Entonces yo cuando revelaba tenía que meterme a un cuarto oscuro a revelar y tenía que tener pues, mi máquina y o si es que tenía procesadora bien, si no tenía que revelar a mano. Entonces si yo en ese momento pensaba en montar un centro tenía que pensar en hacer un cuarto oscuro, en comprar químicos y todo lo demás. El centro debería estar amoldado para todo eso. Para todo un eso. oscuro Exacto. y todos los líquidos y desechar los líquidos y Exacto. todo eso. Que fue lo que normalmente aprendimos y yo siempre lo digo, ¿no? Eso ya hoy día ya ni lo aplico, ¿no? Porque ya no me sirve, ¿no? Claro. Yo me acuerdo que me preguntaban, a ver, ¿cuál es la composición del revelador? ¿No? Entonces, claro, la sabía, todo lo demás, pero ahora ya, ¿para qué te sirve ese? ¿Lo siguen enseñando en las universidades? ¿Lo No. siguen enseñando usted ya no ya? Yo ahora lo paso sí dentro de unas prácticas de laboratorio. Ok. ¿Por qué? Porque la realidad del Perú no es que todo es digital tampoco. Genial. O sea, hay zonas del Perú que no tenemos acceso a la parte digital, entonces se tiene que conocer algo Un todavía. conocimiento de eso. básico debe haber de eso. Exacto. O sea, nosotros hacemos un taller, por ejemplo, en la que les enseñamos al estudiante a que tome una radiografía periapical y la revele y la procese y sepa cómo es por lo menos, ¿no? Que Perfecto. conozca. Ya si lo usa, allá dependerá de la realidad de cada quien, ¿no? Entonces, en ese momento, con esos conocimientos, era un poquito difícil montar un centro, ¿no? Más aún que no había pues el mercado tan abierto como lo existe hoy. Estamos hablando a finales de los 80, ¿no? 90, en las que recién el Perú salía pues, de un bache económico fuerte, entonces no había mucha importación de equipos, entonces el traer un equipo era muy costoso, encima era analógico, entonces como que no se daban las condiciones, ¿no? A mí me tocó trabajar mucho en centros, ¿no? Y uno de los centros en los que trabajé
fue justamente con el doctor Hugo Aguayo, que todos lo conocemos, es, ¿no? claro. Que es un referente acá en nuestro país. Ajá. Entonces yo con él empecé a trabajar justamente esta parte. Me tocó con él justo la migración de lo analógico a lo digital, ¿no? Y lo analógico a lo digital tuvo un intermedio, que fue el uso de placas de fósforo, ¿no? Entonces tú tenías un equipo antiguo, analógico, comprabas unos dispositivos que eran una placa de fósforo, Claro, claro. lo ponías en ese equipo viejito, no importa, pero ya te salió una imagen digital directamente, ¿no? Eso fue el intermedio entre lo que hoy en día existe, Que se ya es pensaba que eso directamente analógico. iba como que a avanzar de repente un poquito más, ¿no? Sí, que iba a durar más tiempo. Más tiempo. El problema es que no duró mucho, ¿no? Entonces, Porque al toque no salieron exacto, los digitales directos, ¿no? Entonces ya no digitales necesitabas esa máquina que era un armatoste que parecía una lavadora. Ya no se necesitaba porque ahora ya salían los equipos digitales. Entonces ahí yo pasé por toda esa etapa y obviamente fui adquiriendo experiencia, que es lo que uno necesita para montar un centro luego. Y ya luego me tocó salir del centro del Dr. Hugo. ¿Cuántos años, Doc, tú trabajando con el Dr. doctor Hugo? Estuve más o menos 8 años trabajando. 8 años. Aprendí un montón ahí. Aprendiendo de la experiencia del doctor, aprendiendo de lo que era un manejo de un centro radiológico y con él haciendo docencia, porque con él empezamos también a hacer docencia, ¿no? Y aparte de su centro, recuerdo, bueno, en esos años posiblemente era el referente casi en todo nuestro rubro, ¿no? Acá en Perú. Era bien conocido ese centro, de ahí salían pues El doctor Hugo es el docentes conocido como no usted. solamente en Perú, sino en toda Latinoamérica, ¿no? Claro. Y él ya tiene más de 40 años de experiencia en esto. Entonces, para mí de verdad fue un honor trabajar con él. Yo aprendí muchísimo. Mi experiencia con él, yo creo que esa no la ganas en ninguna universidad, ¿no? Que eso también, yo siempre se lo digo a mis estudiantes, ¿no? Uno hace una especialidad que puede durar 2, 3 años, depende. Pero cuando recién aprendes, es a partir de ese que terminas la especialidad y empiezas a trabajar, ¿no? Ahí es donde realmente empiezas a aprender de tu especialidad. Claro, es la Porque le práctica, empiezas a sacar ¿no? el La jugo y práctica, tu día a día, y vas aprendiendo, entonces... Y me imagino también la parte clínica, aprendió radiológica, pero también un poco la parte empresarial, ¿no? Porque ha seguido de alguna manera esa misma línea de hacer empresa y lo ha visto no solamente como, tengo mi centro chiquito, sino como que, oye, estoy haciendo empresa, estoy creando y expandiéndome, como lo que está haciendo usted. Es que esa parte es la más difícil, ¿no? Cuando tú quieres montar una empresa, la cuestión financiera es la más difícil porque es algo que tú no lo aprendes en la universidad. Entonces yo tuve la suerte de que en mi caso, mi esposa, la doctora Yasmín Pariamachi, ella también había estudiado, era odontóloga, también había estudiado radiología. Mira. Y decidimos con ella, bueno, vamos a hacer esta experiencia de lo que era un centro radio. Entonces ella había estudiado un MBA en Estados Unidos. De hecho, ella se fue allá, estuvo unos años en Estados Unidos y paralelamente hizo la especialidad de radiología, porque les comenté yo que en esa época se nos ocurrió hacer una especialidad virtual, ¿no? Entonces ella fue de la primera promoción que hicimos esa especialidad y cuando ella regresa, ya con ese MBA que había hecho allá en Estados Unidos, vino con esa idea de hacer algo. Pues, De ¿no? armar empresa, su propia como empresa. Entonces, pero no, como no tenía la experiencia todavía en lo que era salud, ¿no? A pesar de ser ella dentista, acá hizo una maestría en ESAN, que es una maestría en gerencia de salud. Wow. Y miren lo anecdótico y lo lindo de la historia es que ella, su tema de tesis fue montar un centro radiológico Qué excelente. para el área odontológica, ¿no? No me diga que era la empresa que Que es ahora lo, que es lo que tienen. hemos hecho ahora, ¿no? Y le Entonces, pusieron el mismo nombre. no, y de ella nuevo, Eso es lo obviamente que- ahí, eso es lo que- ahí le puso otro nombre porque, a ver, te voy a explicar, porque allá en ESAN las maestrías las hacían de 4, no es como normalmente las tesis se hacen de una sola persona, ¿no? Ahí los trabajos son, De cuatro como son grupales. proyectos, Claro, son grupales, ¿no? Claro. Entonces ahí eran 4 personas y todos médicos. Ella era la única dentista, ¿no? Claro. Pero a pesar de eso ella impuso su idea de poner un centro radiológico dental. Felizmente sus compañeros aceptaron la idea. Qué excelente, siendo Entonces, médicos, ¿no? Claro, entonces Oigan, a ellos les pareció buena la idea, vamos a estudiar el mercado y se Claro. hizo todo lo que tenía que hacerse, ¿no? Estudios de mercado, levantamiento de información, o sea, que tuvieron que porque para esto hay empresas que hacen esos estudios, ¿no? Que no son baratas. Claro. Entonces se contrató empresas para que hagan esos estudios de investigación. Y tener el presupuesto, Para que es que lo más rico también para Exacto. antes de empezar una empresa. Exacto, que tiene un costo. Ese Entonces, presupuesto, pues, hoy, proyección de ventas, saber Todo qué es lo eso. que necesito realmente, ¿no? Que son muy pocas Claro. empresas que empiezan de cero, lo hacen, Claro. ¿no? Porque cuesta. ¿no? Y empezando desde, hacen entrevistas a personas, pues, ¿no? Para ver dónde se tiene que ubicar, qué es lo que busca el dentista de un centro de imágenes, o sea, todo ese estudio que tuvieron que hacer como parte de su trabajo de tesis, Ajá.
lo hicieron, pues, ¿no? Entonces, Wow. de hecho fue, la tesis, si ustedes quieren, la pueden revisar, está en ESAN y está como sobresaliente, ¿no? ¿Por qué? Porque, claro, era un rubro que para los médicos no era conocido. ¿Cómo se llama la tesis, doctor? Para Justamente era para montar un centro radiológico, ¿no? Para montar un Proyecto centro de centro radiológico dental para Ajá. el uso odontológico, ¿no? Y esa proyección que se hizo, ese estudio, más o menos, para tener una idea, no le voy a decir montos, pero ¿cuánto tiempo de retorno de inversión era esperado? Ya. Ahí vinieron dos cosas interesantes, ¿no? La primera fue que nosotros, como ya teníamos la idea de montar un centro, mi esposa cuando hace la propuesta, ¿no?, financiera, ella lo pone con equipos con los que actualmente usamos, ¿no?, que son una empresa finlandesa que es Plan Meca, Ok. ¿no? Entonces ella de arranque puso esa calidad de equipos para comprar, ¿no? En el proyecto está así. Entonces cuando se hace el estudio, obviamente encuentran que hay equipos más cómodos, ¿no?, más Ajá. baratos, ¿no? Obviamente de mucho menor precio. Y menor calidad también. Y probablemente obviamente. menor, claro, pero finalmente los financistas no ven eso, ¿no? Ellos ven solamente dinero, ¿no? Un comparativo Números. y promedios. No claro. les interesa cómo salga, solamente es números, nada más. Claro. Entonces ahí donde, por ejemplo, le observaban eso, le decían, ¿por qué tú, y fue una pregunta del día de la sustentación, ¿no? ¿Por qué tú estás optando por comprar estos equipos teniendo estos que son mucho más baratos, ¿no? O sea, tu retorno acá va a ser mucho más rápido que si tú inviertes en esto, ¿no? Pero parte del estudio de mercado también fue que mucha de la gente a la que nosotros estamos apuntados, a los dentistas le preguntaban, ¿no?, ¿qué buscas tú de un centro radiológico, ¿no? Y una de las preguntas que más respuesta tuvo fue que buscaban calidad de servicio, ¿no? Un servicio de primera, ¿no?, un servicio A1, que es lo que generalmente tú ofreces en tu consulta, ¿no? O sea, si tú ofreces algo así en tu consultorio para tus pacientes, no esperas menos de un centro de imagen, ¿no? Claro. Que lo trate tal cual estás tratando tú a tu paciente, ¿cómo lo tratas? Como si fuera, pues, un don preciado, ¿no? O sea, le buscas lo mejor, el mejor sillón, la mejor unidad, que tenga estacionamiento, que se sienta cómodo, que se vaya feliz. Entonces ellos buscaban eso también en un centro de imagen. Entonces eso fue lo que sobrepasaba. Le decía, ok, yo puedo comprarme este equipo más barato, pero no me está dando la calidad de imagen que yo quiero para este tipo de dentistas que me están exigiendo una calidad. Claro. Entonces eso fue un poco la manera como sustentó, ¿no? Y finalmente se encontró, pues, que de repente en 3 o 4 años eso se podía retornar. De repente del otro equipo hubiera sido 1 año o menos, pero dijeron, bueno, En 3, si 4 tú años. me lo sustentas, Claro. como me lo estás diciendo, entonces está bien, no vale la pena, porque igual lo vas a retornar relativamente rápido y sobre todo vas a satisfacer un mercado al cual tú te estás orientando. Porque eso también fue otro aspecto importante, ¿ah? Cuando se hizo el estudio, depende del nivel socioeconómico al que te diriges, ¿ah? Y eso también es muy importante, ¿no? En nuestro caso, nosotros apuntamos a un nivel que vaya acorde con lo que nosotros buscamos. O sea, si yo busco calidad de mis equipos, yo quiero que quien me refiera busque lo mismo, ¿no? Entonces, cuando se hizo un estudio, yo me acuerdo que los mismos profesores le decían, oye, pero en los conos hay mucho más movimiento de dinero, porque es la verdad, Así es. y de repente tú podrías poner un centro ahí. Pero, por ejemplo, ¿cuál fue lo que nos hizo desistir de esa posibilidad? Que cuando se hizo las encuestas, porque se hizo a todo nivel las encuestas, ¿no? Y entonces en esa zona se hicieron las encuestas para ver qué es lo que busca el dentista, ¿no?, de un centro de imagen, y las respuestas eran totalmente distintas, ¿no? Económicos. O sea, ¿qué que buscas? retribuya un ¿Sabes qué es poco lo primero el- que nos dijeron? ¿Cuánto me van a dar de comisión? Total, comisiones. Comisiones. esa es fue la lo que respuesta, lo ¿no? que quieren. Entonces tú veías en un lado te preguntaban eso y en el otro lado te decían, no, yo quiero que mi paciente sea, pues, el rey de tu centro, ¿no? Claro. Entonces ahí tú te das cuenta de la diferencia, ¿no? Entonces, bueno, por eso es que nosotros decíamos, bueno, en esta zona nos vamos a poner porque ellos están buscando una cosa que no va con lo que nosotros queremos dar. Claro. En cambio, en esta zona sí buscan lo que nosotros queremos dar, que es calidad de servicio, que es lo mejor para tu paciente, que es más, yo me acuerdo cuando pensábamos en la sala de espera, decíamos, tiene que ser una sala de espera tipo, pues, la sala VIP de un aeropuerto, ¿no? Claro. No puede ser, pues, la silla esa de fierro que se sienta todo el mundo a esperar. Tiene que ser algo cómodo para el paciente, que se siente y tenga un cafecito ahí para servirse, ¿no? Entonces, tipo, esa experiencia, ¿no? Y bueno, y así fue como salió el proyecto en ESAN, fue probado sobresaliente, y luego ya, pues, terminó. Nosotros conversamos con los amigos de mi esposa y dijimos, bueno, ustedes son médicos, Lo hicieron a un lado, totalmente. Bueno, ya ahí ustedes nomás, son médicos, pues, ustedes no lo van a hacer, o sea, lo vamos a hacer nosotros, ¿no? Entonces, y al final ¿Hubo un tema ejecutamos legal eso. ahí? ¿Algo? No, solo todos eran amigos. Todos y eran todo. amigos, claro. Finalmente es un proyecto que, claro, tampoco es que lo tomamos y ¿no? Simplemente final, tomamos ya claro. la idea, tomamos la experiencia Ajá. y la replicamos nosotros. Claro, ya claro, con claro. nuestro nombre, obviamente, ahí ya fue que nos tocó. Con las ya, variables, con que- todas nuestras que variables. demandan. Pero ya teníamos la idea, la experiencia de lo que era, pues, ¿no? Ujú. Entonces, así como ya con Y mi esposa- tenían, ahora, la inversión
que habían proyectado, ¿la tenían o se apalancaron, No, hicieron ahí sociedad? nos tocó pues buscar financiamientos en los bancos, etcétera, ¿no? Porque no es tan fácil, No. ¿no? O Exacto. sea, uno no cuenta con ese dinero inmediatamente para poder hacer la adquisición de equipos, que es lo que más demanda, ¿no? Son dos cosas que ahí te demandas, pensando un poco en los colegas que tú me preguntabas, Ajá. ¿no? Sobre todo a los chicos que se están formando, ¿no? Es la compra de los equipos, uno, y lo segundo es la implementación del sitio donde vas a colocar, ¿no? Claro. Porque no es que agarro, lo pongo acá en este sitio porque ya está fácil, no. Acuérdense que esto necesita permisos, necesita licencias, y las licencias y los permisos son como consecuencia de cumplir ciertas normas. Total. Entonces todo eso se tiene que ver. Entonces me acuerdo que cuando pusimos el primer centro, que fue en Surco, nos tocó primero buscar un sitio que sea dos cosas, ¿no? Que sea accesible a los dentistas que nos estaban solicitando, que tenga estacionamiento, que era lo que más me preocupaba en ese momento, y que nos permitan pues tener los permisos, las licencias, ¿no? Ujú. Porque no en cualquier lado puedes poner un centro, y más aún si es de imagen. Entonces conseguimos el local en el que estamos ahora, que es ahí en Surco, en los Tulipanes, y encontramos una oficina pequeñita de 80 y tantos metros cuadrados, que para nosotros, para empezar, estuvo bien, ¿no? Entonces ahí fuimos, hablamos, me acuerdo, alquilamos. En esa época los alquileres eran carísimos, Ujú. nos costaba un ojo de la cara, pero bueno, Ah, fue lo que alquilaron, la primera fue Sí, alquilada. la primera fue alquilada. Claro. Era un alquiler muy caro por la zona, que era cerca a la Embajada de Estados Unidos. Ajá. Entonces, y era el único edificio empresarial que había en esa época. Ahorita hay un montón, pero en esa época no había mucho. ¿En qué año fue tu primer? En 2013. 2013. 2013 fue la primera experiencia. Ujú. Entonces alquilamos y luego tocó implementar. Ya habíamos hecho el préstamo para los equipos, estábamos, y luego tocó, oye, ahora ¿cómo implementamos? Necesitas también dinero, ¿no? A buscar nuevamente dinero para poder hacer la implementación, porque había que hacer los drywall, el drywall tiene que tener plomo. Total, claro, claro, Toda claro, la claro. implementación que implica ese gasto, ¿no? Ujú. ¿Se Entonces, sentía cómodo con esa presión de ¿cómo se llama? Del apalancamiento, del préstamo? O lo que normalmente le pasa a los odontólogos, ¿no? Que son medios conservadores y no, pues, no, que como que sienten mucho esa presión, no están acostumbrados como en otros rubros, que de repente son un poco más arriesgados y lo ven como que normal, el tema del riesgo del préstamo y manejo de la deuda, ¿no? no, en nuestro caso el riesgo es mayor incluso que la de un centro Normal, una odontológico. clínica Claro, convencional. claro. Nosotros la inversión es mucho Es más mucho fuerte. mayor. Sí, es mucho más fuerte y el temor obviamente es mayor también, ¿no? O sea, es la angustia de tú no saber si es que realmente va a funcionar, ¿no? Ujú. Pero también quien más arriesga no gana. Exacto. Claro. Entonces nosotros con mi esposa decíamos, bueno, ya, hagámoslo, veamos cómo nos va. Obviamente en ese momento era enfocarnos a que funcione esto. Paralelamente igual cada quien tenía su trabajo, o sea, teníamos un sustento también, ¿no? Mi esposa en esa época trabajaba en el ministerio, en el MIDIS. Yo, bueno, trabajaba en las universidades. Y bueno, tenemos ahí un sustento, un respaldo que si por OB no va bien, igual podemos seguir poniendo dinero hasta que vaya bien, ¿no? Claro. Pero gracias a Dios, de verdad que nos fue bien desde el primer mes, ¿no? O sea, yo me acuerdo que los primeros meses, si bien es cierto, no es que nos abundaban los pacientes, pero por lo menos no teníamos o no tuvimos en ningún Pérdidas. momento que poner más dinero, o sea, Claro. de lo que ya habíamos puesto, ¿no? Se iba cerrando, y ya luego empezó a incrementarse, fuimos creciendo. 3 años después o 4 años después abrimos la siguiente sede, o sea, quiere decir Que estaban bien. que dentro de la proyección nos Ajá, fue bien, ajá. ¿no? A los 4 años abrimos la siguiente sede, que fue en Miraflores, y ya con la experiencia que habíamos tenido fue lo mismo, ¿no? Entonces Ujú. ahí ya Todo se hizo más fácil. todo mucho más fácil, igual ya teníamos pues una clientela ganada, ¿no? Entonces yo creo que nos resultó ya un poco más sencillo respecto a esa primera experiencia montar el siguiente centro, ¿no? Tu primera clientela, cuando abriste tu primer centro, es que ustedes iban a los centros odontológicos más grandes, tanto grandes, pequeños como medianos, y le ofrecían, o cómo es que se hicieron Sí, tan claro. famosos. No, nos tan tocó, conocido, tocar puertas, ¿no? O sea, tocar a los dentistas, oye, mira, acabo de abrir un centro, ¿no? Empezamos inicialmente por los consultorios que estaban cerca a la oficina, ¿no? Ya. Nos tocó visitarlos, decir, mire, estamos... ¿no? Tú mismo ibas. con tu Íbamos esposa. yo, teníamos un personal ahí que Claro, iba, ¿no? ajá. Entonces, en mi caso yo lo que hacía era, me invitaban a donde sea, yo iba a dar charlas, Claro. y en mis charlas obviamente anunciaba pues, lo que teníamos, ¿no? Oye, que la universidad quiere ya, yo voy, o sea... ¿Sientes Ah, que ya, ya. de alguna manera, al ser docente universitario,
te ha permitido desarrollarte tú mucho mejor comercialmente, porque, oye, claro, es tu imagen y es como que has sido eres conferencista y de alguna manera te haces conocido con todo el rubro odontológico, que todos son potenciales clientes. O sea, estás en una conferencia y tú lo ves a todos como potenciales clientes. Totalmente. Son tus futuros clientes, son tus Sí. futuros clientes. Es que eso es cierto, o sea, a mí en la universidad me ha servido muchísimo para eso, ¿no? Para que me conozcan, voy a ver con ustedes, por ejemplo, hoy día Claro. estamos acá porque nos conocimos en la universidad, y así como con ustedes, muchos exalumnos míos, o sea, donde más exalumnos tuve fue en San Martín, o sea, de hecho yo fui padrino el primer año que enseñé en la universidad, los chicos de la promoción me tomaron como padrino, ¿no? Entonces yo me acuerdo Bacán. cuando yo acepté, ¿no? Dije, lindo, voy a ser padrino, primera vez que hace padrino una promoción, ¿no? Cuando me dijeron cuántos eran, dije, ¿Cuántos eran? 150 y 150 tantos Sí. que se iban a graduar, y yo, sus 150 y tantos regalos. O sea que- Pero bueno, ya había aceptado. Tacitas nomás, tacitas. No, yo me acuerdo que yo me quise lucir, pues no les mandé a hacer Sí, unos claro, tarjeteros qué lindo. de cuero, cada uno con su nombre, ¿ah? O sea, Ah, estaba el logo de la universidad, todo, y cada uno. Yo me acuerdo que me cobraron más porque me dijeron, si era un solo nombre para todos, era más barato, pero no. Pero por ponerle a cada uno su nombre, me cobraron mucho más, ¿no? Qué maestro. Pero yo dije, no, ya no importa, o sea, la cosa es Pero la son experiencia 150 bonita. futuros clientes, maestro. Claro, Ahí dije, creaste bueno, tu van a hacer imperio. En esa promoción nomás creaste tu imperio. Abajito, IDM. Y bueno, y quedó bonito el regalo. Además, hasta yo me mandé a hacer uno porque me gustó. Me dice, yo Claro, tengo claro. uno para mí, lo tengo. Le regalé uno al decano, me acuerdo, al doctor Cava y al doctor Robelo, al Claro. jefe de clínica. Les Claro, regalé también claro. uno de recuerdo a cada uno. Y bueno, fue una bonita experiencia. Entonces, a partir de ahí yo dije, bueno, la universidad definitivamente no me puedo desligar, ¿no? Me dio mucha pena cuando dejé la Universidad de San Martín, por ejemplo, pero fue porque ya por cuestiones de tiempo, ¿no? Claro. Pero nunca traté de desligarme de las universidades, ¿no? Entonces, De la docencia en de- sí. De la docencia en sí, porque primero que es una actividad que a mí me encanta, me gusta mucho. Yo siempre se lo digo a mis hijas ahora que están pequeñitas, les decía, mira, yo he hecho docencia desde que estaba en el colegio y de verdad me pongo a pensar y era verdad, ¿no? O sea, yo cuando estaba en el colegio a mí me gustó mucho las matemáticas, era bueno en matemáticas. Y yo me recurseaba pues para irme Dando clases. yo le decía, cuando yo me iba a mis quinceañeros, yo no le decía a mi papá, dame plata, ¿no? Yo había dado clases y con mi plata que había dado clases me iba Qué a mis maestro. reuniones, Bacán, ¿no? bacán. Entonces Buen yo ejemplo. me recurseaba, ¿no? O sea, Claro. enseñaba, ni siquiera puse mi letrero, se pasaban la voz, ¿no? Se pasaban la voz, sí. Ya la parte Tenía de una docencia alumnita por acá, le está pasaban la fuerte. voz a otra y así se iban pasando. Entonces al final tenía 5 o 6 alumnitos que enseñaban matemáticas y con eso me recurseaba, ¿no? De chibolo. Dime, hoy en día la docencia, bueno, te sigue persiguiendo, pero ya le has dado un rumbo diferente a lo que tú estabas acostumbrado, que era docencia universitaria. Bueno, Presencial. hasta ahora todavía tienes docencia universitaria porque estás aliado con el tema de la científica, pero también ya has creado tu propia empresa, tu propia institución, avalado por una universidad extranjera, ¿verdad? Que es la FACOP. Así Y ya has visto más este lado de docencia, pero como empresa, de la parte privada, ¿cierto? ¿Cómo haces tú un comparativo desde el punto de vista económico, siendo docente universitario, Claro. ahora siendo docente un poco más privado? ¿Sientes que es un poco más rentable? ¿Sientes que ya lo has visto más como empresa que antes como más amor a la camiseta? Claro. Mira, la parte educativa a mí me ha dado muchas satisfacciones, ¿no? Yo les comentaba cuando estábamos hablando en interno, para mí una experiencia grata fue esa primera experiencia que tuve de un curso virtual, como les comenté, ¿no? En el año 2009. Como les decía, cuando no teníamos ni idea de que iba a haber pandemia, por ejemplo, ¿no? Claro. En esa época hacer un curso virtual con una universidad era raro, ¿no? O sea, no existía. Y nace a través de que hicimos en mi caso hice la maestría en docencia y ahí aprendí un poco lo que eran plataformas virtuales, ¿no? Entonces hicimos esa primera experiencia con la Universidad Cayetano Heredia. A la Universidad Cayetano le encantó la idea de hacer un curso. La primera promoción que tuvimos, me acuerdo, de estudiantes fueron el 80% extranjeros, porque era virtual, ¿no? Y me acuerdo que tuvimos 30 alumnos. Cayetano en radiología nunca había tenido 30 alumnos. Nunca. O sea, éramos 2 siempre Ajá. por promoción. Qué Era chévere. la primera vez que teníamos 30 alumnos de O sea, una ellos sola fueron los promoción. precursores con usted en Sí, el tema virtual. empezamos Ahí. con la parte virtual ahí. No, y encima decía que no eran, la mayoría no eran peruanos, No, el 80% eran extranjeros. extranjeros. Claro. Entonces era formar gente de afuera, ¿no? Era una experiencia. ¿Y por qué resultó tan bien? Porque en Latinoamérica solamente hay 3 países que te enseñan radiología. O sea, o estudias en Perú, o estudias en Chile, o estudias en Brasil.
¿no? Por ahí hay la opción de repente de la UBA, la de Buenos Aires, pero no sé si seguirá todavía, pero eran los 3 países que te daban, ¿no? Chile, Brasil, Perú, radiología. Ni en Colombia, ni en Ecuador, ni en ningún otro país existe la especialidad como tal, ¿no? Dentro de un posgrado, Claro, me claro. refiero. Entonces, cuando nosotros lanzamos en aquella oportunidad, esos eran los países que venían. Todos los países, incluso los países que tenían la especialidad venían. Por ejemplo, de Argentina vinieron varios, ¿no? Y pues yo decía, de repente por ahí la UBA, la experiencia, no sé si era continua o no, o la dejaban de hacer. México tuvo inicialmente una experiencia en la UNAM, pero luego también la dejaron de hacer. Entonces nuestros estudiantes eran pues, desde México para abajo, ¿no? Venían de Había todos los mucho países. potencial para Mucho potencial desarrollarte para desarrollar la en la parte especialidad educativa en de radiología, claro. Exacto. Entonces esas primeras experiencias fueron muy buenas, a pesar de que había limitaciones en ese momento. Por ejemplo, en esa época no había videoconferencias. Entonces yo me acuerdo mucho cómo hacíamos las clases. Decía, bueno, ¿cómo hacemos? Porque no se podían hacer en vivo porque no había videoconferencias. Entonces hacíamos los PPTs, los preparábamos, ¿no? Las diapositivas, y yo me acuerdo que cada docente tenía que hacer un audio, ¿no? Entonces con las diapositivas. Entonces tú ibas hablando mientras que iban viendo la diapositiva y en el audio tenías que ponerle siguiente, Claro. para que el alumno pase la siguiente diapositiva y siga escuchándome, ¿no? Entonces, colgábamos la diapositiva y el audio, ¿no? Entonces, así fue la experiencia, ¿no? Inicial, porque era lo que había, ¿no? No, ya evolucionó ahora las plataformas Pues virtuales ahora hay increíbles, plataformas y las puedes usar increíbles. para hacer foros, para hacer mil cosas, ¿no? Claro. Entonces, esa primera experiencia, por lo menos a mí me enseñó muchísimo de la parte docente, virtual, y de la parte obviamente cognitiva que había que transmitir en los estudiantes, ¿no? Luego ya, bueno, yo dejé la Cayetano, yo dejé de dictar por un tiempo esta modalidad virtual, ingreso luego a la Universidad San Martín, y me acuerdo que la Universidad San Martín me dice, bueno, con el doctor Cava reunido, me dice, Vamos a doctor, preparar. queremos hacer la especialidad. Claro. Entonces le dije, bueno, doctor, lo primero que le dije fue, bueno, hacemos la especialidad, el día que usted me cambie ese equipo Analógico. analógico Por uno. y me cambie ese ambiente que parece fúnebre porque eran losetas Me negras. acuerdo ¿te acuerdas? clarísimo, me acuerdo clarísimo. Cuando cambiemos eso, hablamos de la especialidad, doctor. Ya, doctor, no se preocupe. Entonces pasó el tiempo y en eso ya, pues, de verdad, se hizo así. El doctor un día me llama y me dice, doctor, ya está el proyecto, vamos a cambiar esto, el primer piso lo vamos a remodelar y vamos a comprar equipos digitales, ¿no? Ahora, usted dígame qué equipos compramos, ¿no? Y ahí también mis respetos para la universidad porque respetó lo que yo le sugerí, ¿no? Generalmente estos proyectos, siempre el de arriba toma la Son muy decisión y políticos, no le sí, interesa nada más, ¿no? En este caso tomaron la opción de hacer caso pues, al especialista, que era mi caso. Entonces el doctor me dijo, a ver, doctor, ¿usted qué equipo sugiere? Entonces le dije, mire, doctor, esta opción, que es lo que yo tengo en mi centro, porque en esa época ya tenía el IDM, y están estas opciones que son de menos precio, y Claro. ya usted escoja, ¿no? Ya usted vea. Para esto llegaron un montón de empresas a ofrecer, ya sabes, el sol y el moro, ¿no? Sí, sí. A las autoridades. Entonces, al final, yo sabía porque me decían, hoy le hemos ofrecido esto. Bueno, digo, ya depende de las autoridades que decidan, ¿no? Entonces, Te ofrecieron comisión, me imagino también. no sé, no, a mí no. Pero bueno, un día viene me llama el doctor Cava y me dice, doctor, vamos a comprar la opción que usted nos ha dicho, ¿no? Qué bueno. Dije, qué bueno, doctor, de verdad lo felicito, no se va a arrepentir, es una buena opción. Y me dijo, no, y no crea que solamente me he dejado llevar por lo que usted me dijo, ¿no? Yo ya también hice mi tarea, ya investigué, me dijo, y yo sé que así me lo dijo, ¿no? Este es el Ferrari de los equipos, ¿no? Claro. Entonces nosotros vamos a comprar ese. Le dijo, oye, doctor, encantado que le haya tomado la decisión, perfecto. Y a partir de ahí dijimos, ahora sí hagamos la especialidad. Claro. Tenemos un equipo de última generación, tenemos un ambiente lindo, ahora sí lancemos la especialidad. Y es así como lanzamos la especialidad, que fue la primera competencia que tuvo Cayetano. La Cayetano Heredia. ¿En qué año fue esa? Eso fue en el año 2016, 2017, por ahí. Sí, 2017. Lanzamos la primera especialidad de radiología en la San Martín, Claro. que era presencial. Mi universidad me querían matar porque me decían, oye, ¿cómo estás haciendo la competencia a tu alma mater? Me imagino. Pero yo decía, pero bueno, si mi alma mater... Claro, no me busca, pues yo tengo que buscarme, ¿no? Yo tengo que buscarme, ¿no? Entonces, y por eso que yo le puse tanto cariño a esa especialidad, porque era algo que era mío, ¿no? O sea, yo lo estaba formando, lo estaba haciendo. Y hasta ahorita, ¿no? Yo sigo teniendo contacto ahí con los chicos. Claro. Tengo mis Terminaste ahí en exalumnos. buenas relaciones Muy con la bien, San ¿no? Martín. Yo con el día que me voy, yo hablé con el doctor Robelio y con el doctor Cava, le dije, mira, le dejé un curso de radiología moderno, porque yo encontré cualquier cosa, ¿no? Ahorita es un curso moderno. Le dejé una especialidad formada, un servicio funcionando,
no se puede quejarle. Claro, claro, claro. Ya está todo caminando. Yo Solamente ya ni me siquiera da, me me necesitan, da pena solamente- que me voy, Ajá. le digo, pero es por cuestión de tiempo. Entonces, los dos me dijeron lo mismo, ¿no? Me dijo, doctor, agradecido con todo y las puertas abiertas cuando usted quiera regresar, ¿no? Entonces, no, doctor, encantado, le digo, yo algún día volveré, estoy seguro, pero por ahora me voy a dedicar a mi empresa, ¿no? Entonces, Claro. y así Porque ya fue querías como abrir tu otra sede. habíamos abierto la segunda sede de Miraflores, ¿no? Entonces ya me dediqué yo a ella, entonces, y es ahí cuando yo ya dejé un poco la parte educativa en el área de radiología. O sea, esa fue mi experiencia Ajá. con radiología, hasta la Universidad de San Martín la mantuve. La dejé un tiempo porque me dediqué más allá a mi centro, a formar, hasta que nos volvió a salir nuevamente la necesidad de formar radiólogos. ¿Por qué? Porque yo empecé a trabajar en la universidad y encontré un vacío. ¿En qué? En que no había docentes formados para hacer radiología. Ok. O sea, yo quería contratar, bueno, yo no, la universidad quería contratar. Pero no había, no hay, No claro. había. Y los que habían, lamentablemente, no estaban bien formados, ¿no? Era la realidad. Muchos, y esa era la experiencia acá en Perú, que se venían a formar en Perú, pero claro, se iban a sus países, ¿no? Ujú. Lo que les decía, o sea, la mayoría eran extranjeros. Entonces, de Perú no quedaba mucha gente para trabajar en radiología. Y los que quedaban o ya estaban trabajando o no tenían la experiencia para hacerlo. Entonces, es ahí cuando yo me doy cuenta y le digo, oye, no tenemos gente para escoger, ¿no? No hay radiólogos. Claro. Entonces digo, bueno, formemos, ¿no? O sea, yo ya había dejado de hacerlo y dije, bueno, mi idea es empezar a formar nuevamente radiólogos. Y empezamos a hablar inicialmente con la universidad, con la UPC, quisimos hacer este proyecto, pero por diferentes razones no se dio. Una de ellas fue por cuestiones ya legales, de la parte de la SUNEDU y toda la cosa, ¿no? Pero como ya teníamos el proyecto, dijimos, bueno, conversemos con una universidad afuera a ver si es que les interesa, ¿no? Y ahí fue donde conversamos con la Universidad FACOP de Brasil, este proyecto hecho por IDM como empresa educativa, y les encantó también la idea. Miren, va a ser tanto tiempo, esta es la modalidad. Entonces presentamos todo el proyecto. Y les imagino gustó. que tú ya conocías, pues, también, ya había sido ya a Brasil, y Claro. de alguna manera ya conocían tu nombre también allá. Ya nos habían visto, ya habíamos conversado, entonces ya teníamos y ya teníamos también nosotros la experiencia de lo que era un curso virtual, o sea, no era nuevo para nosotros. Claro. Entonces yo creo que con toda esa experiencia fue más fácil el acceso a la universidad. Entonces aceptaron el proyecto y lo lanzamos, ¿no? Este año justamente iniciamos la primera promoción, muy contentos porque tuvo una muy buena acogida, muy buena acogida. Actualmente estamos alrededor de 18, 19 alumnos. Ah, que- su madre, es un Excelente, montón, son excelente. 19 estudiantes de diferentes partes de Latinoamérica que están estudiando con En nosotros. porcentajes, ¿cuántos son extranjeros? ¿80%? Más o menos, ¿ah? O sea, seguimos ahí con Sí. el mismo Sí, porcentaje. Sí, vienen, están ahorita y han salido países nuevos, ¿no? Que antes no habíamos entrado. Por ejemplo, tenemos de Nicaragua, Ah, caramba. tenemos de Uruguay, ¿no? De nuevos me refiero. Bueno, de México, tenemos de Colombia, tenemos de Bolivia. Entonces, Excelente. países en los que todavía no hay esa especialidad y que se vienen a formar con nosotros. Ahora, ¿no? paralelo a esto, a la especialidad de radiología, también he visto que tienes cursos. Hay un curso que me interesó bastante, el tema de alineadores. Ahí me parece que ahorita, ahorita en agosto tienes un curso de alineadores que es un full day, Sí. ¿verdad? Aparte de implantes también, de imagenología. Cuéntanos en qué consiste, me interesó, yo como ortodoncista obviamente dije, oye, tienen un curso de alineadores, ¿en qué consiste? O sea, te enseñan la parte de biomecánica de alineadores o te enseñan también, aparte de la biomecánica, que es importante de alineadores, ¿no? El proceso. Todo el proceso o el flujo digital que tú tienes que tener en tu centro para tú poder producir los alineadores. Sí, mira, nosotros como abrimos la parte educativa de IDM, ahí nos propusimos hacer cursos distintos, ¿no? Y uno de los primeros cursos que hicimos fue justamente lo de los alineadores, ¿no? Que ya tenemos varios años ya dictándolo. Y fue a raíz de la experiencia que tenemos nosotros, tenemos al doctor Andrés Córdoba, que ustedes lo Capo, conocen. próximamente el doctor Andrés Córdoba. El doctor Andrés Córdoba se fue conmigo a formarnos inicialmente lo hicimos en Finlandia. Él vio todo el flujo de lo que era ortodoncia, ¿no? Aprendimos eso y luego vinimos a aplicarlo, ¿no? Inicialmente yo apliqué primero lo de guías para implantes, que fue lo que me interesó lanzar primero como servicio. ¿Y por qué? Porque nos dimos cuenta que no solamente acá en Perú, como tendría que ser, sino en muchas partes de Latinoamérica, los centros de imagen dejaron de ser centros de imagen solamente para diagnóstico, ¿no? Porque, ¿cuál era la idea de un centro de imagen? Pongo mi centro, pongo mis equipos y empiezo a hacer imágenes y diagnóstico. Diagnosticar, sí. Eso cambió, ¿no? O sea, tú te vas ahorita a Brasil y ni siquiera se llaman centros radiológicos.
actualmente se llaman centros de planeamiento digital. Entonces ya no existen centros radiológicos como tal, ¿no? Entonces dije, bueno, ¿por qué no hacemos nosotros eso, no? No solamente ser un centro de diagnóstico, que ya lo somos, sino implementarlo con lo que es planeamiento digital. Y es así como hicimos la experiencia con guías. El siguiente servicio que lanzamos fue el de alineadores. Hicimos un servicio propio nuestro de alineadores, con esa curva de aprendizaje que tienes que pasarla de todas maneras, ¿no? Que por lo menos los que por primera vez hacen eso, yo cuando empecé a hacer guías, mi curva de aprendizaje fue muy grande. Con Andrés pasó lo mismo, ¿no? La curva de aprendizaje en alineadores fue grande, pero ya luego él reforzó un poco haciendo cursos en Brasil, en otros sitios, y ahorita pues esa experiencia que él tiene de verdad que es impresionante. Es brutal. Y entonces esa curva de aprendizaje que nos costó tanto a él como a mí en aprender, la volcamos ahora en estos cursos para que quienes quieren iniciar no sea tan grande esa curva de aprendizaje, ¿no? Entonces, por ejemplo, en ese taller que me estás preguntando, él enseña todo el flujo digital para la confección de alineadores, ¿no? Entonces, mira, empiezas con esto, necesitas esto, se necesita esto y terminas con esto, ¿no? Todo el flujo completo. Claro. Escaneos, software para la planificación, hasta cómo imprimir, ¿no? Te enseñan cómo hacer la impresión, cómo confeccionar los acetatos, etcétera. O sea, uno como ortodoncista podría monopolizar todo en su centro dental y tratar de hacer todo ese flujo digital mucho más rápido y uno mismo, ¿no? Que de repente no ir con un proveedor que lo que normalmente, por ejemplo, hacemos los ortodoncistas, me incluyo, que trabajamos con proveedores que son muy buenos, que tenemos unas marcas chéveres también, pero trabajamos con proveedores que nos proveen ese servicio de la parte de alineadores. Claro, es que tú sabes que el que inició todo esto fue Invisalign, ¿no? Así es. Durante muchos años, como ellos inventaron el proceso, lo tuvieron patentado, pero a los 20 años se cierra la patente y se abre al mundo, ¿no? Y eso creo que cayó 2016, 2017, claro, cayó, entonces se terminó justo la se patente abre, de Invisalign. exacto, se abre la patente, entonces ya cualquiera Todo puede vuela. hacerlo. Entonces salen un montón de software para hacer esto, salen un montón de materiales, porque no es solamente el acetato, o sea, hay distintas variedades de acetato para hacer, ¿no? la confección de los alineadores, distintas marcas de impresoras. Y al doctor Andrés Córdoba pues le emociona toda esta parte de flujo digital, de alineadores, desde que fue nuestro docente en la San Martín, él siempre nos enfocaba en la parte digital, le encantaba, todo lo que es tecnología le encantaba y creo que han hecho un match ahí contigo, pero increíble. Lo lleva en la sangre. Lo lleva en la sangre, literal. Fue tanto que incluso ya crearon su propia marca de alineadores, ¿verdad? Sí. Nosotros que es hecho acá en Perú. Lo hacemos nosotros, claro. Claro. Entonces, ¿Cómo se llama esa? Lo pusimos como IDM Aligner, ¿no? Ya, IDM Aligner. Exacto. Así estaba buscado. Así lo Si yo tengo un paciente de alineadores, me contacto con ustedes y armamos todo el flujo. Hacemos todo el flujo. Ahí tenemos 2 personas encargadas. Obviamente el que está a cargo es el doctor Andrés Córdoba. Así es. Pero tenemos a la doctora Rocío, que también es la que le colabora al doctor Andrés en la parte operativa, ¿no? Entonces recibimos los casos, conversamos. Ella también es ortodoncista, entonces conversan. Te hacen tu checklist y toda la cosa, te mandan tu videito. Si estás de acuerdo, pasamos a la siguiente etapa, que es ya imprimir los modelos y hacer los acetatos y entregarte, ¿no? Qué increíble. Excelente. El contacto es directamente con el dentista, ¿no? O sea, nosotros yo no ofrezco el servicio al paciente, ¿no? No, totalmente, claro, es directamente con el dentista. Igual que Align, Sí. cualquier Con sistema cualquier- te lo sí, da a claro. ti igualito, ¿no? Ajá. Obviamente con mucho menores costos, pues, que Así es. lo que viene a costar Así es, generalmente sí. en el mercado. Y en cuanto a que es un poco tratamientos, ¿hay lento. algunas limitantes? Con algunas limitantes, sí, cuando son casos muy complejos no nos complicamos Claro, nosotros, ¿no? claro. Pero de mediana complejidad a baja complejidad, sin ningún problema se hacen Así los es. alineadores. Sí, y todo. pues, ¿crees que de repente los alineadores en algún momento por los mismos ortodoncistas fue muy criticado? Porque, por ejemplo, hace, no sé, de repente 10 años atrás, los mismos ortodoncistas le echaban barro a los alineadores, no, eso no es posible, que no puede estar en la biomecánica, que hay ortodoncistas obviamente que les gusta pues lo tradicional y como que se encierran en eso, pero siendo realistas, la tendencia siempre es un cambio, o sea, Claro. Y ahorita el cambio es esto, el cambio es lo digital, el cambio es los alineadores. Así Y el es. que no quiera o el que se quiera resistir ante la tendencia, que es lo que podemos ver, pues le va a costar duro después, ¿no? Es que la mayor dificultad que tiene el dentista, por lo menos el peruano, es no querer salir de su zona de De confort. su zona de confort. O sea, estás acostumbrado a hacer siempre lo mismo, entonces cuando sale algo nuevo, dices, no, eso no sirve, no funciona. Y eso pasó con los alineadores, como tú dices, ¿no? Inicialmente nosotros, claro, promocionábamos, no había mucha gente que quisiera hacer, bueno, ya es cuestión. Hasta que me acuerdo clarísimo que llegó un congreso acá, no sé si fue la Sociedad de Ortodoncia o alguna otra, todo un día hablando de alineadores. O sea, todo un día. Que antes nadie hablaba en los congresos de eso. Claro. Y me acuerdo que después de ese congreso
la gente recién empezó a hablar, ¿no? O sea, Empieza a tomar has conciencia. tenido que claro. esperar que venga alguien de afuera para que te lo diga cuando ya se estaba haciendo acá, ¿no? Entonces, empezaron a tomar conciencia y a partir de ahí yo creo que en todos los congresos lo que más se habla hoy en día es de alineadores. De hecho, ahorita incluso ya ni siquiera los alineadores los termoformamos, ¿no? Sino ya se imprimen. Exacto. Los alineadores ya, Ya se ahorita hay imprimen, sistemas de ya impresión es, de alineadores, o sea, ya no tienes que estar haciendo los modelos para... Eso. Ya ajá, hoy en no día es. los puedes imprimir Claro, directamente. Wow. Entonces, todo eso ha ido cambiando, ¿no? O sea, claro que hay, como les decía, una etapa en la que uno todavía se resiste, ¿no? Porque claro, tienes que ver también que eso funcione, ¿no? ¿Cuál Claro. es el sustento académico que está Así detrás de es, todo así es, eso? así es. Que demora un poco, pero finalmente te das cuenta que funciona, ¿no? Y si funciona, se ejecuta y se hace, ¿no? Entonces eso es lo que nosotros hemos, por lo menos, buscado siempre nosotros como instituto, ¿no? Ujú. Hemos ido implementando servicios, empezamos con las guías, seguimos con los alineadores. ¿Qué viene después? Ya estamos haciendo actualmente lo que es planificación para cirugía ortognática, ¿no? La confección de splines. Y viene ya muy pronto un servicio nuevo que vamos a empezar a ofrecer, que es la etapa de la ecografía, que no se está usando mucho Wow. en el área de imágenes. Yo hace poco estuve en Brasil haciendo una capacitación y yo me quedé impresionado, ¿no? Porque yo la ecografía la he conocido como parte médica, ¿no? Pero nunca la había visto desde el punto de vista para la parte odontológica, ¿no? Claro. Para la parte facial. Claro. Y cuando vi una radióloga brasilera que hacía esto, dije, a ver, vamos a ver qué es, ¿no? Entonces me fui allá a hacer un curso de 4 días y me quedé impresionado. Dije, no, o sea, es un servicio que va a ser muy útil para la parte odontológica y que no lo estamos dando, ¿no? Entonces cuando hemos regresado con mi esposa, conversamos, dijimos, bueno, vamos a implementar. Entonces ya estamos en ese proyecto de implementarlo. Claro. Muy pronto vamos a lanzar ese nuevo servicio de ecografía maxilofacial para quien quiera usarlo, ¿no? El que estás, por ejemplo, ¿no? ¿Cuál es el mayor uso en Exacto. Chile, en Brasil? Ahorita se está haciendo mucha eso de la parte estética, ¿no? Estamos poniendo ácido hialurónico, están poniendo un montón de materiales en el rostro. Y con la ecografía. Y no estamos viendo bien si está quedando bien ubicado ese material. Pues ¿no? es la respuesta biológica, ¿no? Entonces, actualmente con la ecografía, que es un método debería, que no es invasivo, Ajá. vas a poder verificar que todo esté bien, ¿no? En el caso de infecciones, en el caso de calvo, o sea, muchas utilidades que le podemos sacar, siendo la ecografía una herramienta diagnóstica que no usa radiación, pero, ¿no? Y que es bastante útil. Hoy en día todo se hace ecografía, o sea, Sí. en el área médica yo acabo de estar en chequeos médicos y me hicieron mi eco Claro. y para ver cómo está mi corazón, para ver cómo están mis órganos, ¿no? A mi hijita ayer estuvo enfermita y le hicieron su eco para ver la parte abdominal, entonces decía, bueno, se hace realmente para todo, ¿por qué no en el área facial, ¿no? En Incluso el área para la en la que embarazada, podemos pues, ¿no? utilizarlo, Para la ¿no? embarazada. Claro, las Claro, embarazos de todas las maneras, ¿no? embarazos sin Se hacen. ningún temor le hacen ecografía cada 2 meses. Sí, exacto, Sí. sin ningún problema. Entonces, Ujú. hoy en día vamos a implementar eso como nuevo servicio en el área de imágenes. Increíble. Así que por eso que siempre es bueno estar viendo lo que se hace en otros lados, ¿no? Para Bacán, estarnos Andrés, lo máximo. formando, para estar aprendiendo y para estar implementando cosas que... Yo me acuerdo que cuando me decían a mí, ¿para qué formas radiólogos si van a hacer tu competencia? Y yo le decía, no, pues o sea... Competencia, yo yo- tengo competencia. No es que no tenga competencia, sino No, al no, lo contrario, entiendo, mi sí. competencia soy yo mismo, Sí, ¿no? O sea, claro, yo mismo claro. tengo que estar viendo qué hago hoy día y qué cosas puedo hacer de distintos mañana, ¿no? Aparte la competencia no es mala, ¿no? La No, es competencia sana, es te sana. O te sea, ayuda pues a finalmente tener una competencia sana. Como yo siempre lo digo, los pacientes y los colegas tendrán opciones y escogerán la que mejor les parezca, ¿no? Hay un doctor que nos decía, ya lo voy a decir en un momento, no le tengo miedo a la competencia, sino a mi propia incompetencia. Claro, Ese es buenísimo, lo repite cada rato, ya alguna vez lo voy a decir, pero es buenísimo eso. No, ¿no? es que es cierto. O sea, Ajá. tú tienes que competir contigo mismo, ¿no? Claro. Lo que hoy estoy haciendo mal lo tengo que hacer mejor mañana. Así es, así es. Y lo que no estoy haciendo ahora lo puedo hacer mañana. Mm. Entonces, y es lo que buscamos. Y por eso que hemos ido nosotros implementando y creciendo, ¿no? Si yo me hubiera quedado probablemente, y lo voy a plantear así, ¿no? Si nos hubiéramos quedado solamente haciendo imágenes, como era inicialmente lo que uno piensa cuando pone un centro de imágenes, probablemente sería un centro más del resto, ¿no? Que hoy en día hay muchos. Claro. Si por algo creo que hemos sobresalido nosotros como IDM, ha sido porque hemos ido implementando cosas distintas, cosas nuevas, que al colega, primero que le han servido, le han ayudado no solamente a la parte diagnóstica, sino hoy en día a mejorar sus planeamientos y sus procedimientos, y que a la larga el beneficiado finalmente son los pacientes, ¿no? Que es lo que buscamos. Entonces, ¿qué colega no va a estar contento con un centro que te ofrezca algo que sabe que te va a ir bien y encima le va a ir bien a su paciente, ¿no? Entonces, Así es. yo creo que eso ha sido un poco la idea que hemos tenido desde un comienzo
y que se ha ido dando y que por eso es que seguimos creciendo día a día en tratar de hacer cosas distintas, en tratar de hacer cosas nuevas y obviamente lo que venimos haciendo tratar de hacerlo mejor también, ¿no? Porque siempre creo que es importante eso. Muchas gracias, Andrés. Una última pregunta, si quieres le respondes o no. Si yo quiero empezar mi centro radiológico, ¿cuánto mínimo de inversión debo tener? Depende de lo que quieras poner, ¿no? Hoy en día. Muchas variables, ¿no? Depende Claro, del lugar. Lo que pasa es que tú puedes montar un centro radiológico con un periapical y un panorámico solamente. No, entiendo, pero Pero ahora si la tú quieres competencia es entrar que a lo la- panorámico ya está en todas las clínicas. Hoy por hoy en todas las clínicas tiene su panorámico, ¿no? Pero es un poco más allá hoy. Por eso digo, si tú quieres entrar a competir, que es como nosotros pensamos, yo me acuerdo cuando empezamos con mi esposa también lo mismo, decíamos, mira, si compramos solamente un panorámico, no hacemos nada, ¿no? No le hacemos ni cosquilla a nadie, ¿no? Ajá. Porque todo el mundo, hasta cualquiera podría tener un panorámico en su consultorio. Si queremos competir, tenemos que tener un tomógrafo mínimo, y ni siquiera cualquier tomógrafo, ¿no? Un tomógrafo que tenga, porque yo me acuerdo que cuando te solicitan una tomografía, tú tienes que satisfacer al ortodoncista. El ortodoncista, ¿qué necesita? Un campo grande. Claro. Tengo que satisfacer al implantólogo, él necesita un campo, Campo mediano. pequeño. Ajá. Y el endodoncista un campo pequeño. pequeño. Entonces yo necesito satisfacer a todas los las tres. áreas. Entonces, Y también si lo pienso económicamente, que ese software tenga un soporte amigable, ¿no? Porque hay softwares también que es como que medio, Complica la vida, cuesta. pero... medio pesados, ¿no? Y bueno, desde que te conozco, tú tienes pues siempre Romexis. Creo que vas a morir con Romexis toda tu vida. Pero es porque amigable, es muy es bonito, súper sí, amigable, sí, súper sí. bueno. Tú nos ayudaste con un Claro. tema de un póster, recuerdo, con facilitándonos tomografías. Normalmente uno pues con tecnología cada 5 años está cambiando de computadora. Tú cambias de tomógrafo. Y eso, y eso. ¿Qué tal ahora con tu nuevo tomógrafo que te ha venido? no, sí, es que como te digo, todo va cambiando, todo va creciendo. Entonces, pues te decía, dependiendo de lo que quieres, ¿no? Nosotros, como tú muy bien me acabas de mencionar, acabamos de cambiar no uno, sino dos tomógrafos, ¿no? Mira, O sea, en la sede de Surco fue la primera que cambiamos a un tomógrafo de última generación, que fue un Viso. Y actualmente, hace menos de un mes, hemos cambiado en la sede ya de Miraflores también, ¿no? chévere. Un Viso G7, que es uno más grande, de última A su generación. madre. ¿Cuál es la ventaja de estos tomógrafos? Que tienen una calidad de imagen impresionante. O sea, si tú te gustaba antes la imagen, ahora está Ahora mucho te va a mejor. hacer, claro. Y no solamente eso, sino que ya por la tecnología misma ha hecho que la radiación en los pacientes sea mucho menor. Mucho menor. Entonces, y a eso iba yo, que dependiendo pues lo que tú quieres ofrecer, ¿no? Ajá. Entonces, en mi caso, yo tengo que seguir satisfaciendo a mi clientela, Claro. entonces yo tengo que tener un tomógrafo que cumpla esas expectativas. Inicialmente, si yo pensaba en esas tres cosas, decía, bueno, tengo que comprar 3 tomógrafos. ¿Cuál fue mi solución? Comprar un tomógrafo que haga esos Que haga los tres, campos, los claro, tres campos. que fue lo que finalmente decidimos, Ujú. ¿no? Entonces, Un costo actualmente, aproximado de un si tomógrafo. tú quieres montar un centro, como te digo, panorámico, tomógrafo, por ahí, si quieres que sea como actualmente, ¿no? Escáner intraoral, ¿no? Para cumplir tu servicio, impresoras 3D. Madre, eso es- Entonces ya vas un poco más Guau, allá va de creciendo lo que es cualquier bastante, centro, ¿ah? ¿no? Claro. O sea, nosotros ahorita nuestras 3 sedes, las 3 Tienen tienen todo lo que- panorámico, ajá. las 3 tienen tomógrafo, las 3 tienen escáneres, las 3 tienen impresoras, las 3 tienen software para trabajar. O sea, tenemos que tener todo el flujo completo en las 3, ¿no? Porque Todo el no- flujo digital. no puedo claro. hacer la diferencia en ninguna de las sedes, tienen que tener lo mismo. ¿no? Ajá. Entonces ahí sí se está hablando, si hablamos de eso, sí es una inversión bastante fuerte. Bastante fuerte. Sí, bastante Bastante fuerte, fuerte. me imagino, me imagino. me Chévere, imagino. chévere. Qué bueno, felicidades. Felicidades por todo este crecimiento. De verdad que eres admirable. Yo creo que muchos de los chicos que te están observando, que te van a ver, de verdad que se van a sentir muy admirados de todo lo que has conseguido y que se puede, ¿no? Con perseverancia, con constancia, con enfoque se puede conseguir todo en la vida. Sí, así Así es. que muchísimas gracias, No, nada, yo por más bien tu les tiempo, agradezco, Juan Andrés. Carlos, Rafael, gracias por la invitación. Ha sido una charla muy amena, creo que la he disfrutado bastante. Y bueno, y dedicarme a los chicos que nos están escuchando, a los jóvenes sobre todo, ¿no? Primero que piensen bien lo que van a hacer en su futuro, y si lo piensan y quieren hacer algo bonito, interesante, tienen en mí por lo menos alguien que les pueda asesorar en lo que es imágenes. La radiología es una especialidad muy linda, que ha crecido tremendamente junto con la tecnología. Entonces, si eres tecnológico, te gusta seguir aprendiendo, yo creo que la imagenología hoy en día es la especialidad que estás buscando, ¿no? Así que les animo a que si todavía no han decidido qué estudiar, la radiología oral y maxilofacial, que hoy en día nosotros le hemos denominado imagenología, Imagino. porque no solamente, ya les acabo de mencionar, la ecografía también es parte de las imágenes, la resonancia magnética, los estudios por gamografía ósea.
los escaneos, que hay escaneos extraorales, intraorales, todos esos grupos de imágenes que nos ayudan hoy en día al diagnóstico. Entonces tenemos toda esa gama de posibilidades de aprender en una especialidad que hemos lanzado que es bastante moderna. Si ustedes ven la malla curricular es completamente distinta a la que se han dictado hasta ahora. Hemos incluido toda esta parte tecnológica dentro de esa malla, por eso creo que la ha hecho bastante atractiva para el que quiera aprender un poco de especialidad, ¿no? Y para quienes incluso tienen otras especialidades lo mismo, ¿no? Claro. En la radiología una bonita experiencia para poder desarrollar no solamente su especialidad, sino en este área, el área de imágenes también, ¿no? Así que Claro, Buenísimo, muchas para el gracias. desarrollo de la odontología multidisciplinaria, ¿no? Que ahora se habla Todo mucho de eso, eso. todo eso. para todas las especialidades. Así que nuevamente les agradezco. ¿Ah? Gracias, Le hemos gracias pasado por muy tu tiempo, bonito. gracias por tu tiempo. Gracias, Andrés, Andrés. te cuento que nuestros amigos, nosotros trabajamos con unos auspiciadores que es la empresa Ortocentro. Ellos son representantes de la marca Orthometric, una marca brasileña Ya. de la línea de ortodoncia acá en el Perú, y te han enviado un regalito, bueno, para tu bueno, ortodoncista. Ahí muchas te vamos a dar un pequeño regalo para que se la hagas llegar a tu ortodoncista y agradecerte nuevamente por tu tiempo, y esperamos tener una nueva visita tuya Sí, por acá claro, por encantado. Entrevistas, Tenemos Andrés. ahí mucho para hablar todavía. Muchísimas gracias. Vamos a enfocarnos en unos temas. Así es. Claro. Chicos, no se olviden, no se olviden compartir el video, toquen la campanita de notificaciones y nos vemos todos los miércoles 8 de la noche. Muchas gracias, chicos. Nos Gracias. vemos, hasta luego. Gracias. Gracias.